Desde siempre hemos temido lo desconocido, y si hay un lugar verdaderamente desconocido en nuestro planeta, ese es el fondo del océano. De ese miedo, claro, nacieron leyendas de monstruos, pero ninguna tan gigantesca y persistente como la del Kraken. Durante siglos, el océano, al que llamaban el Mar Tenebroso, era un abismo de misterios. Imaginaos las pesadillas de esos marineros, llenas de criaturas como esta, bestias capaces de hundir un barco como si nada. Esas historias, que iban creciendo de puerto en puerto, fueron las que dieron vida a los grandes mitos. A ver, vamos a pararnos un momento aquí. En 1752, el naturalista Eric Pontoppidan le puso cifras al miedo. Una bestia de 1,5 millas de longitud. No estamos hablando de un monstruo grande, no. Estamos hablando de una isla viviente capaz de hundir el barco más grande de la Armada. Esta descripción fue la que grabó a fuego la imagen del Kraken en el imaginario colectivo. Entonces, ¿de dónde sale esta leyenda tan bestia y tan concreta? Pues para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, a los mares del norte, a escuchar las historias que se contaban en la cubierta de los barcos vikingos. La cosa empieza con los antiguos navegantes nórdicos. Pocos pueblos tenían una relación tan intensa con el mar. En sus sagas ya hablaban de un monstruo colosal, uno que podía tragarse barcos y hasta ballenas. De hecho, los primeros relatos escritos que tenemos son de la época del rey noruego Sverre I, allá por el 1184. Y para ellos, ojo, esto no era un cuento de hadas, era parte de su mundo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque el Kraken no era solo un cuento para asustar. Durante mucho tiempo, en plena era de los descubrimientos, se le consideró un animal real, tan biológico como una ballena o un tiburón. Fijaos en esto. Para los cartógrafos de los siglos XVI y XVII, los océanos no eran simples manchas azules entre continentes. Estaban vivos, llenos de maravillas y de monstruos. Poner un kraken en un mapa no era una fantasía, era documentar la realidad. Era como decir, cuidado, por aquí habita una bestia. Vamos a ver el recorrido, cómo este mito se fue, por así decirlo, oficializando. Empezamos con esos relatos del rey Sverre a finales del siglo XII. Damos un salto enorme y en 1735, nada menos que Carl Linneo lo mete en su catálogo de la naturaleza. Luego, en 1752, Pontoppidan lo describe con todo lujo de detalles, y ya en 1801, Pierre Denis de Montfort le pone cara, dibujando esa imagen icónica que todos conocemos. Y este punto es clave, de verdad. Carl Linneo, el padre de la taxonomía moderna, el tipo que organizó y nombró a casi todos los seres vivos que conocemos, consideró al kraken un animal real. Lo llamó microcosmos. Este simple acto le dio una legitimidad brutal ante la ciencia de la época. Ya no era un cuento de marineros borrachos, era una criatura digna de estudio. Si Linneo lo decía, ¿quién era nadie para dudar? Pero claro, las leyendas, por muy potentes que sean, no duran para siempre. Tarde o temprano se topan con la ciencia. Y para el kraken, el momento de la verdad llegó cuando el mito chocó de frente con el método científico. La gran pregunta seguía en el aire. ¿Hay algo de verdad en todo esto? Durante siglos, la respuesta fue el silencio. Ni una prueba. Solo relatos y dibujos. Hasta que por fin, la ciencia encontró una pista. Una pequeña pista que lo cambiaría absolutamente todo. Y la primera pista fue esta. Parece poca cosa, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es el pico de un calamar gigante. En el siglo XIX, un zoólogo danés, Japetus Steenstrup, consiguió uno. Por primera vez en la historia, había una prueba física, tangible, irrefutable, de que en el fondo del mar vivía un bicho con tentáculos de un tamaño descomunal. El monstruo empezaba a tener un cuerpo real. Con esa prueba en la mano, Steenstrup hizo lo que hacen los científicos, lo describió y le dio un nombre. En 1847 nació el género Architeuthis. El nombre viene del griego y significa algo así como el calamar jece. Menudo nombre. Con este bautizo, el kraken salía para siempre del libro de los mitos para entrar por la puerta grande en el de la biología. Bueno, pues con un nombre científico y una prueba física, por fin podemos conocer al kraken de verdad. Y os aviso que la realidad es casi tan alucinante y extraña como la propia ficción. Empecemos por lo obvio, el tamaño. Se han llegado a registrar ejemplares de 18 metros. A ver, para que nos hagamos una idea, eso es más largo que un autobús de línea. Imaginaos ir nadando y que algo así aparezca de la oscuridad. Y ahora, los ojos. Pueden llegar a medir 30 centímetros de diámetro. Son los ojos más grandes de todo el reino animal. Un ojo del tamaño de un plato, perfectamente diseñado para captar el más mínimo destello de luz en la oscuridad total de las profundidades.
Y es que viven en un mundo que para nosotros es pura ciencia ficción, a profundidades de hasta 1500 metros. Ahí abajo, la presión te aplastaría en un segundo y la oscuridad es absoluta. Normal que sean tan escurridizos. Y aquí podemos ver la escala real del animal. Ver un espécimen como este en un museo hace que todos esos números de repente se vuelvan muy reales. Ya no es una criatura de leyenda, es un animal tangible y sí, absolutamente gigantesco. Pero aquí la cosa se complica, porque el calamar gigante es una paradoja andante. Veréis, por un lado, su fisiología nos dice que es un animal lento, casi perezoso. Su cuerpo contiene amoníaco para flotar, lo que sugiere que es un cazador de emboscada. Pero por otro lado, cuando analizan el contenido de sus estómagos, ¿qué se encuentran? Restos de peces súper rápidos y ágiles. La pregunta del millón es, ¿cómo narices un gigante lento consigue atrapar a los Fórmula 1 del océano? Es un misterio que todavía trae de cabeza a los biólogos. Cualquiera podría pensar que, bueno, al ponerle nombre y medirlo, el misterio se acabó, caso cerrado. Pero nada más lejos de la realidad. Ahora que sabemos que existe, el enigma del calamar gigante no ha hecho más que empezar. Es que fijaos en lo reciente que es todo. Las primerísimas fotos de un Architeuthis vivo en su ambiente no se consiguieron hasta 2005. ¡2005! Anteayer, como quien dice. Y la primera filmación en vídeo no llegó hasta 2012. Llevamos siglos contando historias sobre él, pero apenas una década viéndolo en su propio mundo. Y esto nos lleva a una verdad que es casi un cliché, pero no por ello menos cierta. Sabemos más de la superficie de la Luna que de las profundidades de nuestros propios océanos. El fondo del mar sigue siendo la última gran frontera de nuestro planeta, un lugar lleno de vida que apenas empezamos a explorar. Y así, el Kraken, el monstruo que llenó de terror nuestros mapas y pesadillas, se ha convertido en el Architeuthis, un enigma fascinante de la biología. El monstruo más grande del mundo sigue siendo uno de sus mayores misterios. Y es que al final, al resolver una vieja leyenda, lo que hemos hecho ha sido abrir la puerta a un universo de nuevas preguntas. ¿Qué otros secretos nos esperan allá abajo, en la oscuridad?